¿Cómo hacerle justicia? ¿Cómo hablar de un tema y tratar de cubrirlo todo? Más me tardo y más me preocupo. Supongo que, por más que uno no se sienta listo, hay que intentar. No. Muy bien, amigos. Spider-Man. Todo el mundo conoce a Spider-Man, ¿verdad? Quiero creer que sí, ha tenido series, videojuegos y por un tiempo fue una de las pocas películas live action de superhéroes que no apestaba. Mayormente. Pero luego de pasar por otro remake y por una última reconstrucción dentro del universo de Marvel, parecía que ya habíamos visto todo. Spider-Verse cayó en un momento inesperado, con pocas probabilidades de resaltar entre la sombra de Marvel y aún así llegó para quedarse. Fue un éxito en taquilla y a nivel crítico y ganó el maldito Oscar a Mejor Película Animada. Y no lo digo como considerando que los Oscars tengan relevancia hoy en día, pero sí el cómo impactó a nivel general. Y ahora me toca a mí, no puedo dejar pasar el hacerle un análisis no solo porque me gusta, sino para demostrar el por qué esta obra sí merece la pena parte por parte. Así que tomen asiento y disfruten de... Ok, será mejor sacar a Rhino de la habitación. La animación es lo primero que te abofetea la cara al verla por primera vez. O todas las veces que lo hagas. Pero, ¿por qué? Veamos, ¿cómo explicarlo? Cuando la animación generada por computadora surgió, parecía venir con la norma de ser rígida, dejando de lado uno de los principios de la animación, la exageración. El CGI trabaja con marionetas digitales que el animador utiliza colocándolos keyframes, pose claves, que luego la computadora calcula el movimiento de una a otra. Pero al ser algo rígido parecía que el estilo caricaturesco no aplicaba a esta técnica, característica del humor gráfico donde la mayor expresividad se da a través de la exageración del movimiento. No digo que no se jugara con esto, a través de los años se fueron experimentando con esa técnica. Incluso The Warner Company hicieron cortos de los Looney Tunes con CGI demostrando que se puede volver a las raíces sin importar qué proceso de animación usen. Pero en lo que respecta a películas, Sony Animations parecía ser uno de los pocos estudios que experimentaban con el estilo cartoon dentro del CGI a mayor escala con películas como Lluvia de Hamburguesas y Hotel Transilvania, entre otras. Pero después de probar que se puede ir más allá, decidieron explorarlo con Spider-Man y lo hicieron de puta madre. Ahora, ¿qué han hecho y por qué funciona? Spider-Verse tiene tantas transformaciones de técnicas animadas y estéticas que es imposible confundirse con otra obra. No solo jugaron con la exageración, como dije antes, implementaron elementos que son muy poco usuales de ver en el CGI, como los efectos de barridos que le dan fluidez y movimiento a una imagen, o el uso de diferentes cantidades de imágenes por segundo para acelerar la sensación de movimiento o hacerla más crunchy. Los fondos y los objetos fuera de foco se destacan con el efecto de coloración corrida, típico error de impresión de los cómics más antiguos,
junto con el sombreado de líneas, las luces por puntillismo, las líneas que remarcan las acciones de los personajes o incluso onomatopeyas pegadas a las acciones. Muchos tipos de detalles que terminan destacando a esta película con una personalidad única. Lo digo sin exagerar, se puede tomar cada frame de la película y hacer un cómic con estas. Ahora, no quiero centrarme tanto a nivel técnico con la animación porque ya hay personas más experimentadas que yo hablando detalladamente de sus técnicas como ejemplos de aprendizaje. Pero lo que sí quiero tratar es que estas técnicas no solo funcionan a nivel estético, sino que es funcional al relato. Aunque algo es claro, nunca tendremos respuesta de que los que hicieron esto son los mismos responsables que hicieron esto. Sweetie, you're so handsome when you make that face. ¿Qué? Vamos con lo principal. ¿Qué nos están contando? La historia de origen de Spider-Man, de otro Spider-Man. Pero ¿sigue siendo la típica historia de siempre? Bueno, sí, es el esquema del camino del héroe con la diferencia de que conocemos más que bien al héroe que aspira a ser. O al menos tenemos una idea de él, y si no es así, la película te lo presenta antes que a nuestro protagonista. La diferencia es que el relato se siente diferente, obviamente por la presencia de las variaciones de ese personaje, pero más que nada porque la obra es consciente de su naturaleza. Es una película basada en cómics, siendo eso parte del relato, ya que se refleja a través de su estilo artístico. El relato del guión juega también con otro elemento que no sé cómo llamarlo realmente. La expectativa, acciones revertidas, el contraste. Contraste. ¿A qué me refiero con esto? Veamos al Peter Parker al que nos presentan al principio. Prácticamente es el héroe perfecto que aparentemente va a ser el maestro de Miles. Pero lo que al aparecer Peter B. Parker es un fuerte contraste a lo esperado y hace que la relación entre Miles sea sazonada con la imperfección. Elementos que ya vimos muchas veces en el origen de Spider-Man también son presentados de esta forma. Por ejemplo, otro momento de mis favoritos es la obvia picadura de la araña, y durante el momento que sabemos que va a pasar, sucede en medio de otra acción. Pero siempre se la muestra acechante y cautelosa, de forma que la tensión sube en el espectador. ¿Crees que ahora lo picará? Todo esto provoca que la tensión suba aún más. Esto va a ser muy doloroso cuando ocurra, y cuando finalmente pasa, contraste a lo que esperábamos. No creo que tenga un nombre específico como una acción revertida porque se utiliza para muchos tipos de situaciones. En momentos es para burlarse del género y sus tropos y clichés. Pero lo hacen parecer de forma tan orgánica y tan característico los personajes que le aporta al relato. Watch this. He's gonna say, "You've got 24 hours. You've got 24 hours." Incluso lo hacen solo con la imagen. Yo, what's going on, bro? Hey, I'm just walking by. How you doing? No te olvides de dónde vienes. Seguro que sí. Yo, Miles, you good at earthquake last night? Oh, what you talking about? I slept like a baby last night. How's that new school? So easy. We miss you, Miles. You miss me? I still live here. I love you, Dad. Hey, good morning. How you doing? Weekend was short, huh? That's a copy. Oh my gosh, this is embarrassing. We wore the same jacket. Hey, Yeah? your shoe's untied. Yeah, I'm aware. Un ejemplo con la estética de cómics son los globos de diálogo, que es un recurso que se usa no para decir algo específico, sino para resaltar algo. A veces para resaltar tensión con los pensamientos de Miles, o otras para resaltar murmullos o diálogos incomprendidos.
Pero dentro del uso del contraste mencionado está cuando Miles sufre su transformación porque hacen resaltar con globos diálogos muy específicos para que después se relacione directamente con el cómic de Spider-Man que revela en lo que se convierte. En otro Spider-Man. Why is this happening? Please stop sticking. Please keep Wait. How could there be two Spider-Men? There can't be two Spider-Men. ¿Y qué tal otro de los momentos del hombre arácnido? Miles también tiene su momento de pérdida. La diferencia es que aquí, al menos en la película, su tío está involucrado directamente con el antagonista. Sí, dudo que haya sorprendido a alguien y es una de las pocas cosas que fallan de la película, pero su problema no fue ser predecible, sino el no saber sostener el misterio hasta el momento adecuado. Pero dejando eso de lado, el hecho de su muerte no solo creo que funciona por ser la persona con la que su relación era más fuerte, obviamente, sino que al irse se sienten igual de cercanos. Ambos personajes saben lo que son y es cuando la brecha de sus dos mundos, superhéroes y familia, se ven prácticamente inexistentes. Y esto nos lleva a la escena con el resto de Spider-People. You okay? We've all been there. You know, for me, it was my Uncle Ben. For me, it was my Uncle Benjamin. For me, it was my father. For me, it was my best friend. Esto no es solo donde se evidencia que es parte de su camino de superhéroe, sino que conlleva la verdad en cualquiera de sus universos. Miles, the hardest thing about this job is you can't always save everybody. Esta es una de mis frases favoritas de Spider-Ham, además de esta, por supuesto. You got a problem with cartoons? No solo es otra frase reemplazando, With great power comes great responsibility. sino que cierra perfectamente el ciclo, que es algo que ya conocíamos, pero aún así, mostrado de esta forma, se siente fresco, porque no sufrimos con él, lo entendemos y lo acompañamos como el resto de los personajes. Este justo es mi problema con Spider-Man de Tom Holland. Casi me termino peleando con más de un amigo cada vez que menciono esto, pero siento que a este Spider-Man le falta pasar por algo más trágico para estar completo. Imagínenlo aparecer en esta escena. Quedaría como el afortunado que sigue teniéndolo todo. No digo que en su película nos hayan mostrado la muerte del tío Ben otra vez, eso está bien. Solo que un poco de su memoria ayudaría más al arco de su película. Porque no puedo aceptar la excusa de que ya sabemos qué le pasó cuando pertenece a un universo más grande. Tal vez Ben murió en el ataque de Nueva York y no nos enteramos. ¿Qué sé yo? Tiene suerte de aún ser un personaje en pañales para tener un arco más fuerte en un futuro. Pero volviendo a lo que es Spider-Verse, lo conocido se transforma o se revierte a la expectativa lógica de su mundo y del género, y todo lo hace resaltar con elementos sonoros y visuales. De nuevo, la animación. Y esas son las piezas del relato que hacen que, al pasar por las fases del camino del héroe, similar a lo que ya vimos muchas veces, lo disfrutemos de pi a pa. Y ese contraste lo utilizan y funciona en muchos niveles, porque como dije, se utiliza en toda la obra, no solo con los elementos del desarrollo. Si tienes diferentes tipos de personajes, pero todos son personas arañas, ¿cómo destacarlos individualmente? En sí lo hacen solo por el diseño proveniente de los cómics, pero cuando no todos tienen el mismo tiempo en pantalla y cuando algunos tienen una forma física similar, es decir, de mundos similares como Spider-Gwen o Peter B. Parker, otros provienen de lugares completamente distintos donde no solo sus personalidades los destacan, como los tres personajes principales, sino también resaltan por sus apariencias físicas. Y esto también se aplica a los villanos. Todos tienen sus apariencias y características, y tal vez algunos aparezcan poco, pero de alguna forma me acuerdo de ellos. Green Goblin... El Duende Verde aparece brevemente al inicio de la película, pero es tan distinto a lo que hemos visto antes que es imposible olvidarse de él. Lo mismo pasa con Scorpion y Tombstone.
Estos se me quedan en la cabeza no porque hagan algo destacable, sino porque sus apariencias son muy características y fáciles de retener. En serio, Tombstone siempre está de fondo, nunca mencionan su nombre, pero ahí está. Y su imagen no pasa desapercibida porque es un maldito punto gris en el encuadre y se graba en la retina por más que no haga nada. No niego que quisiera saber más de él, pero no voy a olvidar que estuvo ahí. Si nos vamos al villano principal, Kingpin, que para ser sincero mi primer acercamiento fue... Los mejores acercamientos de él que tuve fueron algunos cómics de Daredevil, Elektra y principalmente la serie live action de Daredevil. Kingpin es un villano complejo, donde su poder no es nada sobrenatural, vive teniendo la ciudad en su palma y aún así no teme ensuciarse las manos si es necesario. Es intimidante, poderoso, se mantiene firme a su ideología, sea cual sea, y aún así tiene un lado vulnerable. En la película no tiene tanto tiempo en pantalla, y aún así, si no conocías al personaje, el tiempo que tiene refleja todas sus características. Su diseño prácticamente es una pared con piernas, pero refleja lo que es, poderoso, grande e intimidante. Y su backstory se presenta con una estética distinta, como si fuera una pintura, pero apenas teniendo las imágenes claras, reflejando su mentalidad, sofisticado pero inestable. Todos los personajes son memorables por sus diseños y por las características de la animación. También está la forma en la que se presentan. Por ejemplo, cuando nos presentan a Olivia Octavius, nuestra segunda antagonista, es prácticamente opuesto a lo que se esperaría. Es simpática, ingenua, inmersa en su trabajo, aparentemente inofensiva. Y cuando suelta esta línea... You stay in this dimension too long, your body's gonna disintegrate. Do you know how painful that would be, Peter Parker? I don't know. You can't imagine. And I, for one, can't wait to watch. Se crea un fuerte contraste que junto a la aparición de su diseño se queda con nosotros. Y eso solo fue un contraste narrativo. ¿Por qué siento que me repito? ¿Me estoy repitiendo? Creo que tengo pubertad. La película sabe qué tipo de público tiene y que el internet existe. La comedia se presenta no solo de la forma típica que siempre ha existido en el mundo de Spider-Man por los diálogos del personaje en situaciones completamente peligrosas, sino que se presentan de forma visual, sonora y de todo tipo de formas donde se usa el medio para que funcione. Y eso de que sabe que el internet existe no es poca cosa. La mayoría de los fans odian a Spider-Man 3 y aman a Spider-Man 2. Y nos dan no solo guiños a los momentos más reconocibles de la trilogía de Sam Raimi, sino que se burlan del momento más odiado de Spider-Man 3 y lo hacen con una elocuencia que... We don't really talk about this. Estamos en el minuto 1 y 40 segundos de la película y no podrían hacer que voltee la mirada aunque quisiera. La película está llena de esos momentos. That's all, folks. Is he allowed to say that? Legally? Y cómo ignorar a la escena post-créditos, que no solo nos revela la posibilidad de una secuela, sino que es un chiste de sí mismo impulsado por los memes de internet. Whoa. What the? I'm Spider-Man. I need you to come with me. Who the heck are you? I just told you that. Listen. I'm from the future. How dare you point at me? You were pointing first. Rude. Different than normal. ¿Cómo no amar algo que hace algo así y lo hace sin hacerlo parecer extraño? O momentos donde... Buckle up, guys. This is gonna take a while. All right, never mind. Eso es el uso del contraste en comedia. Te muestran un montón de científicos, ninguna amenaza aparente. ¡Pum! Contraste. Genera gracia y presenta una gran amenaza para nuestros héroes. O incluso en detalles pequeños como la explosión final del colisionador. Se espera, y cuando ocurre, tiene un inicio sonoro como de cartoon. Porque esperábamos algo intenso, pero luego de ese contraste se transforma en un sonido más potente, causando gracia, pero sin perder la gran sensación del final.
Ok, ¿qué está pasando? Ya era tiempo de que aparecieras. ¿Y tú eres? No importa, lo importante es que estás luchando. ¿Luchando? No, porque lo haría. Estás confundido, no piensas con claridad. Es que trato de separar los temas, pero vuelvo a lo mismo por más que esté tratando diferentes aspectos de la obra. No puedo creer que te cueste verlo. He visto recursos de reencuadres y viñetas en otras obras, pero aquí están coordinadas como una. ¿Que acaso no es obvio? Los elementos y recursos de la obra están interconectados. La unidad de la obra es muy fuerte. La animación se utiliza no solo de forma estética, sino narrativa, mano a mano con el guión, incluso en pequeños detalles como cuando Miles aprende a columpiar. Él se muestra con movimientos en 3, mientras que Peter se mueve en 2, y al aprender y al alcanzar su ritmo, están animados a la misma frecuencia, remarcando su avance junto con él y mostrando un pequeño arco. El recurso de la invisibilidad de Miles también tiene un contraste para el uso de la comedia y luego para la función dramática. Los reencuadres no solo es usado como parte de la estética de cómic, también se usa tratando de causar sensaciones fuertes o para expresar el estado del personaje, pero también se aprovecha para causar humor visual, trabajando un balance de contraste temático. Personajes que podrían pasar desapercibidos son resaltados por la animación, balanceando su participación en el guión, al igual que los clichés y tropos del género. Spider-Ham exige la ruptura de la animación CGI para parecer lo más tradicional posible, remarcando su lugar de origen, al igual que la animación de Penny Parker emulando el estilo anime. La película tiene su estética reconoce su naturaleza, y su naturaleza expresa la forma narrativa de la obra. Todo actúa al unísono. Ok, seamos sinceros. No me sorprendería que hagan secuelas después del éxito tanto comercial como crítico que tuvo. De hecho, esta termina siendo un guiño entre Gwen y Miles al final, que no quiero decir nada, pero... En sí, no creí poder encontrarnos con algo así. No esperaba mucho de esta película y me encontré con algo espectacular. No es la obra maestra, pero sí una gran película bien estructurada, y buscarle defectos para demostrar que tampoco es perfecta sería menospreciar su mayor logro. No solo el ser un ejemplo para el futuro de la animación, y no solo el ser una buena película de Spider-Man, sino el cómo logra ser una buena obra audiovisual. Me tomó tiempo para hacer este video. Supongo que quería hacerle justicia, y no estoy seguro de si lo hice. Pero una cosa es segura. Uno nunca sabe cuándo está preparado para hacer algo que podría unir o separar a mucha gente. Por más que uno no se sienta que sea algo significativo, hay que dar el salto de fe. No soy el único que ha hablado de esta película con admiración, ni por asomo. Pero si se ha hecho tanto, por algo será. Nick, ¿alguien quiere hablarte? Hola, soy un comentario. ¿No crees que eso fue muy de frenético? Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times to be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip